Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Ahora les voy a explicar lo que es la corrupción, las causas de corrupción y los tipos de corrupción. Primero, ¿qué es la corrupción? Para precisar el significado de corrupción, debemos comenzar por la cuestión etimológica del término, que proviene del latín corruptio, que resulta de com, junto, y rumpere, romper. Supone un acto que altera el estado de las cosas, y ese es el sentido aristotélico de la corrupción, la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un fin ajeno. Ahora pasaremos a explicar las causas de la corrupción. Si bien es cierto que son varias las causas, trataremos de simplificarlas lo más posible. Primero, la carencia de una conciencia social, es decir, el egoísmo propio de las personas. La percepción sesgada del grado de corrupción presente, es decir, los paradigmas distorsionados y negativos sobre la corrupción. La falta de educación o de una cultura del compromiso. La infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. Ahora hablaremos sobre los tipos de corrupción. Los más comunes son el soborno, el tráfico de influencias, el nepotismo, que es uno de los más perjudiciales en el campo público, ya que le quita la oportunidad a los ciudadanos de participar en su propio gobierno, la colusión, que es la estafa de las empresas privadas hacia el mismo Estado. Además existen el desvío de recursos, el uso ilegal de información confidencial y el enriquecimiento oculto. Muchas gracias. Las consecuencias de la corrupción en las sociedades democráticas. Desde hace muchos años hasta la actualidad, como podemos apreciar en muchos casos, no se ha combatido la corrupción de una manera eficaz y notoria. Incluso las medidas que se han empleado fueron implementadas relativamente hace poco. Sabemos que la corrupción ha ocasionado grandes problemas en el desarrollo de nuestra historia, e incluso estas han ocasionado que puedan tener aún a futuro múltiples consecuencias para todos los gobiernos que la practican. Efectos sobre la democracia y el sistema político. El fenómeno de la corrupción causa un deterioro en el proceso de creación y planificación de las políticas públicas, por lo que se le ve sujeto a la definición e implementación de estas. Estas mismas se desarrollan fuera de los marcos de los intereses generales, para la salvaguardia o el aumento no definido de intereses particulares sumergidos en indefinidos panoramas de la corrupción. El impacto económico de la corrupción. Las consecuencias que trae la corrupción sobre la economía de una nación son indefinidas, y es así como distintos organismos, como el Banco Mundial, ha logrado confirmar que este fenómeno se encuentra denominado como uno de los mayores obstáculos frente al desarrollo, no solo económico, sino también social, puesto que deteriora al Estado de Derecho y a los pilares de las instituciones de las que cuelgan, y por ende depende de nuestro crecimiento. La corrupción puede ser impulso para el incremento de la inversión pública, esto debido a la administración que proporciona más dinero en distintas funciones y actividades, trabajando de la mano con el sector privado, con la finalidad de obtener beneficios en un conjunto de personas determinadas. Asimismo, se ve el deterioro en la productividad estimada y en la eficiencia de los gastos que se presentarán. Con la exposición hablaremos de lo que es la corrupción en el Perú. Este es un problema, es un fenómeno que no es nuevo, sino algo que nos viene aquejando desde hace muchos años. Para poder entender la corrupción actual debemos estudiar un poquito de lo que viene a ser la corrupción hace muchos años atrás. En la época republicana, la forma en que se evidenció más que nada la corrupción fue cuando se dio las guerras de la independencia, ya que el dinero aportado por los ingleses no se utilizó como debía, ya que esto debió ser utilizado en armamento, vestimenta de los combatientes, pero el dinero se perdía en el camino. Otra forma en que se evidenció la corrupción, pero ya en la mitad del siglo XIX, fue cuando la explotación del guano, ya que esta debió ser utilizada para la industria, la agricultura y el comercio, más no se hizo eso, sino que se dio las concesiones a personas o a empresas privadas. Y en los años 70, la forma en que se evidenció la corrupción fue cuando la corriente marítima del Humboldt hizo que nuestras costas se llenaran de peces y lo mismo que hizo el Estado, igual que el guano, se le otorgó las concesiones a empresas privadas y no se les puso límites, ya que estas empresas privadas llegaron a depredar el mar completamente. Bien, ahora vamos a continuar con la lucha contra la corrupción. Primero vamos a hablar sobre por qué debemos de luchar contra la corrupción, planteándolo en 3 puntos. Uno es para proteger y defender nuestros derechos y el de los demás, puesto que la corrupción, ya sea de forma directa o indirecta, termina afectando nuestros derechos y restringiendo nuestro acceso a
ciertos aspectos que el Estado debe darnos, tales como salud o educación, o minimizando la forma en que nosotros podamos acceder a ellos. Luego, para fomentar la democracia, y el último es porque esta va a debilitar la percepción que tenemos sobre las instituciones del Estado, tal sea el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego vamos a apoyar la lucha contra la corrupción en dos puntos principales, que uno es la transparencia y el otro la participación ciudadana. Ambos son puntos que se acordaron dentro de la Convención de Lima, convención a la cual el Perú está suscrito. La transparencia va a permitir que nosotros podamos saber cómo es que se está dando un proyecto o cómo es que se está desempeñando una autoridad dentro de su función, puesto que toda la información relevante va a ser puesta a libre disposición de cualquier ciudadano. Mientras que la participación ciudadana va a permitir que nosotros como ciudadanos podamos ser partícipes del cambio y podamos supervisar las gestiones de las autoridades. Esta participación también ayuda a eliminar la apatía que tenemos a veces sobre los asuntos de la sociedad y para eliminar y esta realidad de roba, pero hace obra. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención.